aquí con ustedes. Let's pray. Vamos a orar. Lord, we love you. Señor, te amamos. As we study your word, Al estudiar tu palabra, increase our faith. aumenta nuestra fe, Without faith, we cannot please you. porque sin fe es imposible agradarte. In your name we pray, amen. En tu nombre oramos. Amén. This morning, we will be studying the obedience of Abraham. En esta mañana vamos a estudiar la obediencia de Abraham. We will be in Hebrews chapter 11, Estaremos en Hebreos 11, verse 8 through 12, versículos 8 al 12 17 through 22. y 17 al 22. While you turn there, we're going to read that text. Y mientras buscan ese pasaje, vamos a dar lectura a partir del versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. We have learned that faith is the substance of things hoped for, Y hemos aprendido que fe es la certeza de lo que se espera, the evidence of things not seen. la convicción de lo que no se ve. The beginning point of our faith El punto de comienzo de nuestra fe is believing in God's character. es creer en el carácter de Dios. He is who he says he is. Él es quien dice ser. In the lives of Abel, Enoch, and Noah, En las vidas de Abel, Enoch y Noé, we see that God is loving, Vemos- kind, vemos que Dios es amoroso, bondadoso, gracious, long-suffering, misericordioso, con longanimidad, slow to anger, lento para la ira, but his hate for sin. pero odia el pecado. The end point of our faith El punto final de nuestra fe is believing in his promises. es creer en sus promesas. He will do what he says. Él hará lo que dice que va a hacer. We will spend a majority of our time together Pasaremos la gran mayoría de nuestro tiempo juntas with Abraham, con Abraham. but the last few scriptures we will cover Pero los últimos versículos que vamos a ver, have us looking at the lives que nos tendrán viendo las vidas of Isaac, Jacob, and Joseph de Isaac, Jacob y José, at their individual points of death. en el momento cada uno de su muerte. When discussing their faith, Y al hablar de su fe, we are brought to their final moments. nos lleva a sus últimos momentos en la tierra. And this is where faith really defines itself. Y aquí en ese momento es donde nuestra fe se define. It defines itself all throughout our lives, Nuestra fe se va definiendo a través de toda nuestra vida, in trials and in difficulties. en pruebas y en dificultades, But there is a time at
the end of our lives, pero hay un momento al final de nuestra vida when we're getting ready to pass out of this world, cuando estamos preparándonos para salir de este mundo and what characterizes the way we pass y lo que como caracteriza el final de nuestra vida, at that moment en ese momento, is what our faith is all about. en eso es la consistencia de toda nuestra fe, ese Just- momento. Just like Abraham, we too are pilgrims. Y justo como Abraham, nosotros somos peregrinos. This place is not our home. Este lugar no es nuestro hogar. We have a promise that Jesus is preparing a place for us. Tenemos la promesa que Jesús fue a prepararnos un lugar And one day he will come to take us home. y vendrá en el futuro a llevarnos a casa. As our faith is tested, tried, and purified, Al ser probado, comprobado y purificada nuestra fe, we are being made ready for that day. Dios nos está preparando para ese día. In 1 Peter 1:6, it says, En 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. everything that tries your faith Todo lo que prueba tu fe is preparation for eternity. es un preparativo para la eternidad. This will enable us to live with a heavenly mentality. Y esto nos capacita para vivir con una mentalidad eterna, celestial. An eternal perspective is important Una perspectiva eterna es importante because it will help us to have a light attachment to this world. porque nos ayuda a tener un apego ligero a este mundo. This mentality will shape our thinking. Esta mentalidad moldeará nuestra manera de pensar And how we respond to the difficulties of life. y la manera que respondamos a las dificultades de la vida. We are going to consider 5 main points in this study. Y vamos a considerar 5 puntos principales en este estudio. Abraham's call, El llamado de Abraham, Abraham's journey of faith, su viaje de fe de Abraham, Sarah's journey of faith, el viaje de Sara por fe, the promises tested, las promesas probadas the fruit of Abraham's obedience. y el fruto de la obediencia de Abraham. We will start now in Hebrews 11, verse 8. Entonces vamos a volver a leer Hebreos 11:8. Verse 8. Solo just 8? Okay. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham is born Abram, and God would change his name in Genesis 17. Abraham nació Abraham y Dios en Génesis 17 le va a cambiar el nombre a Abraham. He is known as the father of those who believe Es conocido como el padre de los que creen and the friend of God. y el amigo de Dios. You can find his background in Genesis 11, verse 27 through 32. Y puedes encontrar toda su historia en Génesis 11. Abraham grows up in Ur of the Chaldees. Abraham creció en Ur de los Caldeos. It is a very sophisticated city. Fue una ciudad muy sofisticada. They did extensive trading, Ellos tenían comercio muy extenso. had a large library, Tenían una biblioteca Had- enorme. and had a medical office. Tenían oficinas de medicina. Abraham was probably very well educated. Y a lo mejor Abraham tenía una muy buena educación, nivel de estudios. He would live in Ur till Haran dies, Viviría en Ur hasta Arán muriera, his brother. su hermano.
Abraham is actually the youngest of his brothers. y Abraham es el hijo menor de los hermanos. His wife is Sarah. Su esposa es Sara, They are, which is his half sister. que es su media hermana. Same father, different mothers. Tienen el mismo padre, diferentes madres. They have no children. No tienen hijos. Terah, his father, is an idol maker. Tare, el padre de Abraham, era fabricante de ídolos. In Joshua 24, En Josué 24 we learn that his family served other gods. aprendemos que la familia de Tare y Abraham sirvieron a otros dioses. They worshiped the moon god Sin. Adoraban el dios de la luna llamado Sin. Abraham didn't do anything great. Abraham nunca hizo algo grande, He didn't do anything that would qualify him to be called. nunca hizo algo como para calificarle a ser llamado. He was an idolatrous Gentile. Era un gentil idólatra. Remember, at this time, Acuérdense que en este tiempo there are no Jews, no existen los judíos, just a messianic line. solo una línea mesiánica. And we too are idolatrous Gentiles Y nosotros también somos gentiles idólatras before we come to Christ, antes de conocer a Jesús, serving the world and our flesh. sirviendo al mundo y nuestra carne. But God qualifies the called. Pero Dios califica al llamado. God had other choices at this time. Dios tenía otras elecciones en ese momento. Shem, Noah's son, is still alive. Sem, el hijo de Noé, aún vive. He settles Ur after the flood. Él vino a quedar en Ur después del diluvio. Noah lives until Abraham is 35 years old. Noé vivía hasta que Abraham tuviera 35 años. Job has a major influence at this time. Job tiene una gran influencia durante estos tiempos. The Bible would call him, he is the greatest of all the people of the East. Que la Biblia diría de Job que era el hombre más grande, más importante de todo el este. But God called Abraham, Pero Dios llamó a Abraham and he is calling you today. y Dios te está llamando a ti hoy. It doesn't matter where you grew up. No importa dónde creciste, It doesn't matter what your parents did. no importa lo que hicieron tus padres, It doesn't matter how much money you have. no importa la cantidad de plata que tengas, God wants to use your life. Dios quiere usar tu vida. He has a special job Tien- just for you. Tiene un encargo especial para ti No one else can do this job y nadie más puede hacer ese encargo except for you. más que tú. But will you answer when he calls? Pero responderás cuando Él te llama. The shepherd doesn't depend on the abilities of his sheep. El pastor no depende de las habilidades de sus ovejas. It's not about you. No se trata de ti. It's not about what you can do. No se trata de lo que tú puedes hacer. It's about what he wants to do through you. Es lo que Él quiere hacer a través de ti. Let's turn to Genesis chapter 12, Vamos a Génesis capítulo 12, verse 1 through 3. versículos 1 al 3. God is going to call Abraham. Dios va a llamar a Abraham. Y dice versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. At 70 years old, God calls Abraham to leave everything he knows. Teniendo 70 años, Dios llama a Abraham a dejar todo lo que conoce. He has no idea where he is going. No tiene idea a dónde va a ir. He believes God and obeys without question. Cree a Dios y obedece sin cuestionar. He tries to take his father and Lot with him, Trata de llevar a su padre y a su sobrino Lot con él, even though God says, leave your family. aunque Dios le había dicho, deja tu padre. When you answer the call of God, Cuando respondes al llamado de Dios, you must leave your old life behind. tienes que dejar atrás tu vida pasada.
your old way of doing things. tu vieja manera de hacer las cosas. You do not want anything to hold you down No quieres que nada te detenga from fulfilling the call of God upon your life. de poder llevar a cabo el llamado de Dios en tu vida. Abraham's family served other gods, La familia de Abraham sirvió otros dioses. and idolatry is always visual. Y la idolatría siempre es algo visual. But we are called to walk by faith, not by sight. Pero Dios nos llama a caminar por fe, no por lo visto. God doesn't give us the plan. Dios no nos da el plan, He says, follow me. nos dice, sígame. We are to live every day for Him Tenemos que vivir cada día para Él and to trust His leading. y confiar su guianza. God tells Abraham, get out of your country. Dios le dice a Abraham, vete de tu país. What is God calling you to get out from? ¿De qué te está llamando Dios a dejar o a salir? What idols do you need to leave behind? ¿Cuáles ídolos necesitas tú dejar atrás? What is causing your eyes to be taken off Jesus? ¿Qué está quitando tus ojos de Jesús? God promises to bless Abraham, Dios promete bendecir a Abraham, but it's conditional. pero tiene una condición. Abraham must do what God says, Abraham tiene que hacer lo que Dios manda, to leave his home and De- travel to a new land. de dejar su casa y viajar a una tierra nueva. Not only would this promise No solo esta promesa, include blessing a nation, esta promesa no solo incluye bendecir a una nación, but all the nations of the earth would be blessed. pero además todas las naciones de la tierra. Because through Abraham's family Porque a través de la familia de Abraham would come the Savior of the world. iba a llegar el Salvador del mundo. Let's go back to Hebrews 11, Okay, volviendo a Hebreos 11, verse 9. okay, versículo 9. Okay, I have the same verse. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham gets to Canaan at 75 years old. Abraham llega a Canaán a la edad de 75 años. He dies there at 175 years old. Muere en Canaán a la edad de 175 años. His journey lasts for 100 years. Su viaje dura 100 años. He dies not having received the promise, Y murió sin haber recibido la promesa, but having seen them afar off, pero habiéndolo visto desde lejos. and was assured of it. Y tenía la confianza de esa promesa. We too are foreigners También nosotros somos extranjeras in a place that is not our home, en un lugar que no es nuestra casa, but we are pilgrims pero somos peregrinas because we are heading home. porque nos estamos dirigiendo a casa. In Hebrews 13:14, En Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. in verse 9, En versículo 9 de Hebreos 11, there is no mention here no menciona of Abraham's detours on his journey. las desviaciones en el camino de Abraham, It's as if the slate is wiped clean. como si fuera borrón y cuenta nueva. And that's what Jesus does for you and for me. Y eso es lo que Jesús hace para ti y para mí. We know that his journey Sabemos que su viaje begins with him in Haran, empieza en Harán. and it means to delay. Y esa Harán significa demorar. He is in Haran for a number of years, Está en Harán por algunos años and that delay y esa demora is still disobedience. es desobediencia. In Genesis 12, he travels to Canaan, En Génesis 12 viaja a Canaán and when he gets to Canaan, there is a famine. y cuando llega a Canaán hay una hambruna. So he leaves the promised land Entonces deja la tierra prometida and goes to Egypt, y viaja a Egipto, which is a type of the world. que es un tipo del mundo.
When you are following God, Cuando tú estás siguiendo a Jesús, it is not easy. no es fácil. Things will get hard, Las cosas se pueden convertir difíciles. and there will be a temptation Y habrá tentación, to run to the world. correr otra vez al mundo, But it will only cause confusion pero solo te traerá confusión and a delay y una demora in what God is calling you to do. en lo que Dios te está llamando a hacer. When he gets to Egypt, Y cuando Abraham llega a Egipto, he tells Sarah, his wife, le dice a Sara, su esposa, to tell the people she is his sister. diles a la gente que eres mi hermana. Pharaoh takes her Y Faraón la toma and gives Abraham oxen, sheep, and servants, y le da a Abraham bueyes, ovejas, sirvientes, donkeys, and camels. asnos, camellos. But God warns Pharaoh through a dream. Pero Dios le advierte a Faraón a través de un sueño. And Pharaoh tells Abraham to leave. Y Faraón le dice, ya vete, Abraham. Abraham does it again in Genesis 20. Y Abraham lo vuelve a hacer en Génesis 20. And when he travels to Gerar, Y cuando viaja a Gerar, Abimelech, Abimelech, king of Gerar, el rey de Gerar, takes Sarah. toma a Sara And God again warns Abimelech y Dios otra vez advierte a Abimelech and tells him to give Sarah back, y le dice, devuelve a Sara or, or he and all his family will die. o él y toda su familia morirá. Even though Aunque all the mistakes Abraham makes, todos estos errores que cometió Abraham, God is faithful to protect Abraham and Sarah Dios aún así es fiel para proteger a Abraham y Sara and get them where they need to be. y hacer que lleguen a donde necesitan estar. Nothing Nada, you can do nada que puedas hacer will change the call of God puede cambiar el llamado de Dios on your life. sobre tu vida. In chapter 13, Abraham is back in the promised land. En capítulo 13, Abraham está de nuevo en la tierra prometida. In chapter 14 of Genesis, En capítulo 14 de Génesis, they separate from Lot, and later Abraham will rescue Lot. se separan de Lot y ya después Abraham tiene que rescatar a Lot. In Genesis 16, En Génesis 16, Sarah decides to help God Sara decide ayudarle a Dios in producing an heir, para producir un heredero and Ishmael is born. y nace Ismael. None of that is mentioned here. Nada de eso está mencionado en Hebreos 11. Why? ¿Por qué? Because it removes all of our excuses. Porque así son quitadas todas nuestras excusas. No matter how old you are, No importa tu edad, how much you mess things up, cuánto enredas las cosas de tu vida, how much you delay, cuánto demoras or the detours you take. o las desviaciones que tomes In all of our failings, en todas nuestras fracasos, if we obey Him si obedecemos a Dios and follow Him, y le seguimos, He will do the work. Él hará la obra. And these mistakes Y estos errores and failings y faltas will not be on our records. no estarán en el récord de nuestra historia. Philippians 1:6 says, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. in verse 10 of Hebrews 11, En el versículo 10 de Hebreos 11, it says, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham lived with an eternal perspective. Abraham vivió con una perspectiva eterna. He is known as the man Él es conocido como el hombre of the tent and the altar. el hombre de la tienda y el altar. He was very wealthy but lived in a tent. Era muy rico, pero vivía en una tienda. When he died, the only thing in his will Cuando él murió, lo único que estaba en su testamento was a tent fue la tienda and a place he bought to bury Sarah. y el lugar donde había comprado para sepultar a Sara.
The tent defined his relationship with this world, La tienda definió su relación con este mundo. and the altar defined his relationship with the next world. Y el altar definió su relación con la vida venidera. He knew God was holy, Él sabía que Dios es santo. so everywhere he went, he built an altar. Así que por donde quiera que fuera, construía un altar. He knew this life was temporary. Él sabía que esta vida es temporal. He was looking for the eternal. Estaba mirando hacia lo eterno. We have looked at Abraham's call, Hemos visto el llamado de Abraham, Abraham's journey of faith, su viaje de fe de Abraham, and now we will look at Sarah's journey of faith. y ahora queremos ver el viaje de Sara por fe. We are going to read now verse 11 through 12. Entonces vamos a leer Hebreos 11, 11 y 12, que dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Born Sarai, Ella nació Sarai, God would later change her name to Sarah. y Dios después cambió su nombre a Sara. At 65, she would arrive in Canaan. A la edad de 65 años llegó en Canaán. At 90, she would give birth to Isaac. A los 90 daba a luz a Isaac. Sarah left a very sophisticated city Sara dejó una ciudad muy sofisticada to follow her husband, para seguir a su esposo, who didn't know where he was going. que no sabía a dónde iba. Amén. God bless her. Que Dios la bendiga. Twice, Dos veces her husband gives her to other men. su esposo le entrega a otros hombres. In Egypt, in Egyptian culture, En la cultura egipcia they didn't believe in adultery. no creían en el adulterio. So they would just kill the husband and take the wife. Solo mataban al esposo y llevaban a la esposa. Now it's not adultery. Entonces no es adulterio. He sacrificed his wife to save his life. Sacrificó a su esposa para salvar su propia vida. But she follows him. Pero le siguió. She stays with her husband. Se queda con su esposo. None of her lapses of faith Ninguna de sus fallas de fe de Sara or mistakes o errores, are not mentioned here. ninguno está mencionado aquí en Hebreos 11. Again, to remove any of our excuses. Otra vez, para quitar todas nuestras posibles excusas. God is not bound by the mistakes we make. Dios no es frustrado por los errores que nosotros cometimos. He can work through our failures, Él puede trabajar a pesar de nuestras fallas y fracasos. and his will Y will s- be accomplished. Y su voluntad se llevará a cabo. Yes, there are still consequences for our mistakes, Sí, va a haber consecuencias para nuestros errores. and to this day, we are still dealing with the effects of her decision to help God out. Y hasta el día de hoy seguimos sufriendo las consecuencias de la ayuda de Sara para un heredero. But this should serve us as a warning. Pero que esto nos sirva de advertencia When we are tempted to take matters into our own hands. cuando sentimos tentadas tomar las cosas en nuestras manos. Sarah is barren, Sara es estéril, but she is given a promise of a son. pero Dios le ha prometido un hijo. But Sarah wrestles with unbelief, Pero Sara lucha con incredulidad and she blames others for her mistakes. y le echa la culpa a otros por sus errores. Despite all these things, God strengthens her faith. Y a pesar de todas estas cosas en Sara, Dios fortalece su fe. God would address this concern of hers Y Dios trataba justo esta área en su vida. in Genesis 15. En Génesis 15, They are still childless, Toda-
with the promise of becoming a great nation. Y siguen aún sin heredero, pero con la promesa de llegar a ser una nación grande. In Genesis 16, she arranges for Abraham En Génesis 16, ella hace los arreglos to marry Hagar que Abraham se case con Agar so she could have a child through Hagar. para poder tener un hijo por medio de Agar. She is tired of waiting. Ella ya se cansó de esperar. She is 75 when Ishmael is born. Tiene 75 años cuando nace Ismael. After repeated promises in Genesis 17 and 18, Después de repetidas veces que Dios recalca la promesa en Génesis 16 y 17, and at the appearance of the Lord, y con la aparición del Señor, Sarah laughs at the promise of the Lord. Sara se ríe de la promesa de Dios. Have you ever laughed at a promise the Lord has given you ¿En algún momento te has reído de alguna promesa que Dios te haya dado that just seemed impossible? que te parecía imposible? Despite Abraham being 100 A pesar de que Abraham tuviera 100 años and being described as y siendo descrito como good as dead, uno ya como muerto, by faith, por fe, Sarah believes Sara cree and receives empowerment y recibe fuerza to conceive seed. para poder concebir un hijo. She is 90, Ella tiene 90 ahora and God strengthens her y Dios la fortalece to conceive and bear a son. para concebir y dar a luz un hijo. How? ¿Cómo? Because she judged him Porque le creyó que era fiel, faithful who had promised. fiel quien lo había prometido. 2 Timothy 2:13 says, Segundo de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. somewhere between 75 and 90 years old, En algún momento entre 75 años y 90 años, her eyes were taken off the promise los ojos de Sara se quitaron de la promesa and onto the promiser. y se pusieron en el que prometía. Where are your eyes? ¿Dónde están puestos tus ojos? On the promise ¿En la promesa or the one who gave you the promise? o en el quien te dio la promesa? The Lord must be the most precious to you. El Señor tiene que ser lo más valioso para ti. You may not understand how or when, Quizá no entiendas cómo o cuándo, but it doesn't matter pero eso no importa, because He is faithful. porque Él es fiel. We have looked at Abraham's call, Hemos visto el llamado de Abraham, Abraham's journey, el viaje de fe de Abraham, Sarah's journey of faith, el viaje de fe de Sara, and now we will look at the promise being tested. y ahora vamos a ver la promesa probada. In Hebrews 17 through 19, it says, En Hebreos, wait, say that again, 17? Verse 17, okay. En Hebreos 11, 17 al 19, dice así. Por la fe también, 17, perdón. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. God asked Abraham to put Isaac, Y Dios pide a Abraham his promised son, que ponga a Isaac, su hijo prometido, on the altar. sobre el altar. It has been about 25 years since God has spoken to Abraham. Ya tiene como 25 años que Dios no ha hablado a Abraham. Isaac is 30 years old. Isaac tiene 30. okay, Isaac tiene 30 años God asked for his only begotten son. y Dios le pide a Abraham su hijo unigénito. Ishmael is not recognized here. Aquí no reconoce a Ismael. God doesn't honor the works of the flesh. Dios no honra las obras de nuestra carne.
On your own, please read Genesis 22. Así tú, aparte, en algún momento, por favor, lee Génesis 22. The typology is amazing. La tipología en ese capítulo es asombroso. Abraham, a type of the father, Abraham, un tipo de nuestro Padre Celestial. and Isaac, the type of the son. Isaac, un tipo del hijo. In this final test for Abraham, En esta última prueba para Abraham, we see a strength in his faith. vemos una fuerza en su fe. His obedience is prompt and complete. Su obediencia es pronto, and what, I'm sorry? Complete. Pro- Prompt and complete. es pronto y completo. In Genesis 22:2, En Génesis 22:2, it says, sorry, 22:2, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. in verse 5, it says, En versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperar aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. he speaks as if God had already worked everything out. Él habla como si Dios ya hubiera resuelto todo. When Isaac questions him about the lamb, Y cuando Isaac le pregunta acerca del cordero para el sacrificio, needed for the sacrifice, que fue necesario para el holocausto, Abraham replies, Abraham responde my son, God will provide himself y dice, mi hijo, Dios proveerá the lamb for a burnt offering. el cordero para el holocausto. He believes that if God had to, Y él creía que si fuera necesario, he would raise Isaac from the dead. Dios levantaría a Isaac de los muertos. This is the very first time resurrection is mentioned in the Bible. Esta es la primera instancia de la resurrección en la Biblia. He had never thought of this before. Nunca había pensado de esto antes. He didn't have other examples of resurrection. Él no tenía otros ejemplos o antecedentes. It was his faith. Fue por fe. God had already raised Abraham and Sarah's dead bodies, Dios ya había resucitado los cuerpos muertos de Abraham y Sara and enabled them y les había capacitado to have a son, para tener a un hijo, so he could do it again. para que entonces él lo podría volver a hacer en Isaac. In confidence of who God is Por su confianza en quién es Dios and that God will do as he says, y que Dios hará lo que él dice que va a hacer, Abraham offers Isaac. con esa confianza ofrece a Isaac. And God stops Abraham Y Dios detiene a Abraham and provides a ram for sacrifice. y provee para el holocausto. Now we are going to look at the fruit of Abraham's obedience. Y ahora queremos ver el fruto de la obediencia de Abraham. In Hebrews 11, verse 20 En Hebreos 11, versículo 20 through 22, al 22 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Isaac had to believe in the promise of God Isaac tenía que creer en la promesa de Dios that was given to his father Abraham, que fue dada a su padre Abraham, because he could have easily porque fácilmente overpowered Abraham that day he was on the altar. se pudo haberse defendido de su padre ese día sobre el altar, But he laid there by faith. pero él se quedó ahí quieto por fe. He knows God Conoce a Dios and heard the voice y escuchó la voz of the Lord stop his father. del Señor cuando detuvo a su padre. In life, Isaac would face many challenges En la vida Isaac iba a enfrentar muchos retos with his sons Jacob and Esau. con sus hijos Jacob y Esaú. Again, that's not recorded here. Otra vez, eso aquí en Hebreos 11 no nos narra eso.
God honors what he does by faith. Dios honra lo que Él hace por fe. He would bless Jacob and Esau Dios iba a Isaac iba a bendecir a Jacob y Esaú concerning the things to come. respecto a cosas venideras. Faith, the substance of things, Fe, la certeza de lo que se espera, the evidence of things not seen. la convicción de lo que no se ve. Jacob, Jacob, at the end of his life, al final de su vida, de Jacob, he is reunited with Joseph, es reunido nuevamente con su hijo José. and he is dying, Y Jacob ya está muriendo and he shares his last words with his sons. y comparte sus últimas palabras con su hijo. And Jacob claims Joseph's sons, Y Jacob reclama para sí los hijos de José como suyos, as his own como sus propios hijos. in Genesis 48. Y eso está en Génesis 48. Because these boys Porque estos hijos are half Egyptian, son medio egipto y medio hebreo. and their homeland is Egypt. Y su hogar de nacer es Egipto. And he wants them to know Y él quiere que ellos sepan that this is not their home. que Egipto no es su hogar. By faith, he pronounces a blessing on them Y por fe los bendice and includes them in this covenant. y los incluye en el pacto de Dios. Even though he is dying in a strange land, Y aunque Jacob en ese momento está muriendo en un país extraño, he believed God would fulfill his promise. él creía que Dios iba a cumplir su promesa. Joseph. José, llegamos a José. Joseph could have tried to make an empire for himself, José pudo haber buscado hacer su propia vida y imperio en Egipto. he was a very powerful man. Fue un hombre de mucho poder, But Joseph did not have an attachment to Egypt pero José no tenía apego a Egipto and all that God did for him there. y todo lo que Dios hizo por él allá. God appeared to Abraham, Isaac, and Jacob Dios apareció a Abraham, Isaac y Jacob multiple times, múltiples veces, but never appears to Joseph. pero jamás aparece a José. Joseph's faith was tested constantly Y la fe de José fue probada constantemente and never turns away from God. y él nunca le da la espalda a Dios. And at his death, Y en el día de la muerte de José, he is confident God will fulfill all his promises. él tiene la confianza de que Dios va a cumplir todas sus promesas. Throughout his entire life, Y a través de toda la vida de José, every difficulty he faced, cada dificultad que enfrentaba, from being hurt by his brothers desde lo que sus hermanos le hicieron, to being accused, a llegar a ser acusado de adulterio, every trial cada prueba was training him for this moment. Cada prueba le estaba preparando para este momento. And out of everything Joseph went through, Y de todo lo que vivió José, what is recorded here in Hebrews, lo que se narra aquí en Hebreos 11, the Hall of Faith, en el cuadro de honor de la fe, is what he instructed them to do with his bones. es lo que le instruyeron a hacer con sus huesos. In Genesis 50, En Génesis 50, verse 24, versículo 24, and Joseph said to his brethren, y José dice a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Do I keep reading? E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. y verse 26. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. We have looked at Isaac, Jacob, and Joseph, Hemos visto a Isaac, and what matters is how you finish your race. hemos visto a Isaac, Jacob y José, y lo que importa es cómo terminas tu carrera. We are going to make mistakes. Vamos a hacer cosas equivocadas, We are going to have delays. van a haber demoras,
People will come against us, gente nos van a oponer, but it will not change the call of God on your life. pero no cambiará el llamado de Dios sobre tu vida. God's will be accomplished. La voluntad de Dios se llevará a cabo. We serve the same God as Abraham, Isaac, and Jacob, Servimos al mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. and He wants to use your life. Y Él quiere usar tu vida. When I was married, Cuando yo me casé, the one thing my father told me una cosa que me dijo mi padre was to serve the Lord without distraction. fue: sirve al Señor sin distracciones. And that's what I want to leave you here with today. Y yo quiero dejarles a ustedes con eso hoy. Don't let the trials and difficulties of life No permitas que las pruebas y dificultades de la vida pull you away from the Lord, te alejen del Señor, because you are special. porque tú eres especial. You were called by the Lord Most High. Fuiste llamada por el Dios Altísimo. You are servants of the Most High God. Ustedes son siervas del Dios Altísimo. And I pray that through these studies, Y mi oración es que a través de estos estudios that we would walk worthy of this calling. que podamos caminar fieles a su llamado. Let's pray. Vamos a orar. Father God, Nuestro Padre, we love you. te amamos. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. We pray that it would take root in our hearts, Oramos que se siembre bien en nuestros corazones, that it would bear fruit, que pueda llevar fruto and that we would leave changed. y que seamos cambiadas. We give you all the glory and honor. Y te damos a ti toda la gloria y honra, In your name we pray. y en tu nombre oramos. Amen.